El aire primaveral en Washington se sentía cargado de tensión, no la típica que rodeaba los edificios de mármol y las calles concurridas de la ciudad, sino algo diferente, algo que hacía que incluso los políticos más experimentados miraran por encima del hombro con más frecuencia. Caroline Leavitt se limpió una gota de café de su escritorio mientras revisaba las alertas de noticias matutinas en su teléfono. A los 30 años, era la persona más joven en ocupar el cargo de secretaria de prensa de la Casa Blanca, un hecho que los periódicos nunca dejaban de mencionar. 3 meses después de asumir el cargo, ya se había enfrentado a más desafíos que la mayoría de la gente en su vida. Otra solicitud del equipo de Matto llamó a Jen, su asistente, que entró con una pila de papeles. El tercero de esta semana. Caroline levantó la vista y se acomodó el largo cabello castaño detrás de la oreja. No se rinden fácilmente, ¿verdad? No. Supongo que por eso sigue aquí después de todos estos años. Caroline tomó el periódico y leyó la solicitud formal de entrevista. Rachel Maddow, una de las periodistas más respetadas y temidas del sector, quería una entrevista individual para su nuevo informe especial. La mayoría de las secretarias de prensa encontrarían. Una forma educada de declinar Mata era conocida por sus preguntas difíciles y por pillar a la gente desprevenida. Pero Caroline no. La mayoría de los secretarios de prensa dicen que sí, dijo, sorprendiéndose incluso a sí misma. La pequeña Jen casi tira el resto de los papeles. ¿En serio quieres hacer esto? Sí, dijo Caroline con una pequeña sonrisa, pero en nuestros términos y quiero todo el día despejado antes de la entrevista. Al otro lado de la ciudad, en un estudio con grandes ventanales que daban al río Toic, Rachel Maddow estaba sentada rodeada de documentos de investigación. A sus 52 años, había visto ir y venir a las administraciones, había visto cómo se desarrollaban los escándalos y cómo terminaban las carreras. Hoy en día, solo aparecía en televisión una vez a la semana, dedicando la mayor parte del tiempo a investigar las historias para su podcast de investigación. Dijo que sí. Su productor, Tom, anunció que entró sin llamar. Leavitt aceptó la entrevista. Rachel levantó la vista. Sus gafas de leer estaban en la punta de la nariz. ¿Estás bromeando? Ni un poco, acaba de llamar su oficina. Tenían algunas condiciones, pero nada importante. Rachel se recostó en su silla. Esto era inesperado en sus 25 años como periodista. Había aprendido que cuando algo parecía demasiado bueno para ser verdad, generalmente lo era. ¿A qué juega?, se preguntó en voz alta. Tom se encogió de hombros. Quizás cree que puede contigo. Nadie piensa eso, dijo Rachel, pero sin arrogancia, era simplemente un hecho. Su preparación para la entrevista era legendaria. Debía tener algo planeado para las próximas 2 semanas. Washington bullía de chismes sobre la próxima entrevista. Los reporteros políticos escribían interminables especulaciones. Los medios de comunicación debatían qué podría pasar cuando estas dos mujeres, que representaban mundos políticos completamente opuestos, finalmente se sentaran juntas. Caroline parecía tranquila durante todo el proceso. Durante sus ruedas de prensa diarias, respondía preguntas con su habitual mezcla de agudeza y encanto. Si la próxima entrevista con Maddow la ponía nerviosa, no lo demostraba, pero entre bastidores estaba preparando algo importante una noche después de que la mayoría del personal de la Casa Blanca se hubiera ido a casa. Caroline estaba sentada en su oficina con su asesor de mayor confianza, un hombre mayor llamado Robert, que había trabajado en política durante 4 décadas. ¿Está completamente segura de este enfoque?, preguntó, señalando la carpeta en su escritorio. Una vez que tomas este camino, no hay vuelta atrás. Caroline cogió la carpeta, sintiendo su peso en las manos. Dentro había información que podría cambiarlo todo. Grabaciones que nadie sabía que existían. Estoy segura. Dijo con firmeza, llevan meses impulsando su versión de la historia. Es hora de que la gente escuche la verdad. Robert parecía preocupado. Las consecuencias serán enormes. No solo para ellos,
sino posiblemente también para ti. A veces hay que arriesgarse. Caroline metió la carpeta en su bolso. Además, va a venir a por mí con todo lo que tiene. Necesito estar preparada a medida que se acercaba el día de la entrevista. Rachel también intensificó su preparación. Su equipo revisó miles de páginas de documentos en busca de inconsistencias en políticas, declaraciones contradictorias, cualquier cosa que pudiera revelar problemas en la administración. Esto es sólido, dijo su investigadora, Dani, señalando un conjunto particular de documentos. Hay una clara contradicción entre lo que dijeron en enero y lo que están haciendo. Ahora, Rachel asintió. Bien. Añádelo a las preguntas principales y asegúrate de que tengamos todas las fechas y citas. La noche anterior a la entrevista, ambas mujeres se quedaron sin dormir. Caroline estaba de pie junto a la ventana de su apartamento, mirando las luces de la ciudad, ensayando cómo manejaría. Cada pregunta esperada, las grabaciones en su posesión eran impactantes, pero el tiempo lo sería todo. Al otro lado de la ciudad, Rachel se sentó a la mesa de su cocina repasando sus notas. Una vez más, 25 años de experiencia en periodismo le dijeron que algo inesperado estaba por venir. Levitt había accedido con demasiada facilidad. Parecía demasiado confiado. Lo que sea que estés planeando, Rachel se susurró a sí misma, lo haré. Prepárense. Lo que ninguna de las dos se dio cuenta fue que su encuentro se convertiría en uno de los momentos políticos más comentados del año, no por el conflicto que todos esperaban, sino por lo que sucedería cuando esas grabaciones secretas finalmente salieran a la luz. La luz de la mañana se filtraba por las persianas cuando la alarma de Caroline sonó a las 5:30 de la mañana. Apenas había dormido 4 horas, pero hoy no se trataba de comodidad, hoy se trataba de estar preparada. Realizó su rutina matutina en silencio. Eligió un traje azul marino que proyectaba confianza y profesionalismo. Se prendió la insignia de la Casa Blanca en la solapa. Su teléfono vibró con un mensaje de Robert. El coche estará allí a las 7. Todo está listo. Las calles de Washington D.C. ya estaban concurridas mientras su camioneta negra cruzaba la ciudad. Caroline observó los lugares emblemáticos que pasaban, ensayando mentalmente los puntos clave. La carpeta con la grabación estaba en su maletín junto con otras 3 carpetas que contenían documentación de respaldo. Nerviosa, le preguntó a Mike a su equipo de seguridad. Al verla por el espejo retrovisor, se enfocó. Respondió que no era del todo cierto, pero admitir que los nervios no ayudaban a nadie. En el estudio, al otro lado de la ciudad, la situación ya era caótica. Rachel había llegado 1 hora antes de lo habitual. Quería revisar el montaje ella misma. La entrevista se llevaría a cabo en el estudio B, con su fondo azul oscuro y sus cómodas sillas dispuestas para crear la ilusión de una conversación informal, aunque nada de esta reunión sería informal. Hemos tenido que reorganizar la seguridad 3 veces esta mañana, se quejó Dani, con aspecto agobiado, mientras le entregaba a Rachel una taza de café recién hecho. El equipo de la Casa Blanca insiste en revisar cada centímetro del lugar. Rachel asintió. Entendiendo el protocolo, déjenlos hacer lo suyo. Queremos que todo siga las reglas hoy. Tom irrumpió en la habitación con la corbata ligeramente torcida. Llevan 20 minutos y han solicitado que todos los teléfonos se dejen fuera del estudio durante la entrevista. Qué raro, dijo Rachel, levantando una ceja. Están citando los protocolos de seguridad, pero nunca había oído hablar de este requisito. Rachel lo consideró bien. Lo cumpliremos, pero asegúrese de que nuestro equipo de grabación sea revisado 2 veces. No quiero problemas técnicos durante la entrevista. 8:45 El estudio. Los pasillos estaban llenos de gente seria con trajes oscuros, con los auriculares firmemente puestos. El equipo de seguridad de la Casa Blanca se movía con silenciosa eficiencia, revisando cada rincón y cada equipo. A las 9:02, un pequeño alboroto en la entrada anunció la llegada de Carolina.
Entró flanqueada por dos asistentes, una mujer alta de pelo corto y rubio que llevaba varias carpetas y un hombre de mediana edad con gafas, pegado a su teléfono. El personal del estudio observaba con manifiesta curiosidad cómo la secretaria de prensa era escoltada a la sala verde. A diferencia de la mayoría de los invitados, que parecían nerviosos o inquietos antes de enfrentarse a Rachel Maddow, Caroline parecía notablemente serena dentro de la sala verde. Caroline rechazó el café, pero aceptó agua mientras una maquilladora le retocaba la cara. Revisó sus notas por última vez. Señorita Levitt, dijo una joven asistente de producción con un portapapeles, solo para confirmar que la entrevista se centrará principalmente en los recientes cambios de política y sus implicaciones. Caroline levantó la vista y sonrió levemente. Cuento con ello. La asistente pareció sorprendida por su confianza, asintió y se fue en cuanto se cerró la puerta. Caroline se volvió hacia sus asistentes. Lisa, asegúrate de que el equipo de audio que trajimos esté listo. Blake, dame un resumen más de lo que esperamos que pregunte. Blake se ajustó las gafas. Basándonos en sus programas recientes y su actividad en redes sociales, probablemente empezará con la situación fronteriza, pasará al paquete económico y luego intentará contactarte con los informes de salud del mes pasado. Caroline asintió y ahí es cuando mostraré las grabaciones. Lisa parecía preocupada. ¿Estás segura del momento? Podríamos esperar a que mencione al senador directamente. No, Caroline dijo con firmeza. Nosotros controlamos la narrativa. Quiero que se desestabilizara antes de que pueda tomar impulso. Mientras tanto, Rachel estaba en su oficina con sus preparativos finales. Su productor, Tom, se sentó frente a ella revisando su estrategia. La tenemos en al menos 3 contradicciones. Tom dijo que el informe de febrero no coincide con lo que están haciendo ahora y tenemos los documentos que lo demuestran. Rachel asintió, pero algo la preocupaba. ¿Por qué aceptó esta entrevista y por qué las inusuales solicitudes sobre la grabación? Equipo y teléfonos. Tom se encogió de hombros. El juego de poder nos hace saltar por el aro. Quizás Rachel dijo que no estaba convencida o quizás ella trae algo que desconocemos. Tom miró su reloj. 15 minutos para el aire. Quiero conocerla brevemente antes de empezar. Rachel dijo, solo el apretón de manos de siempre. Quiero ver su lenguaje corporal. La reunión en el pasillo fue cordial pero tensa. Ambas mujeres sonrieron profesionalmente al estrecharse la mano. Gracias por dedicarnos tiempo, dijo Rachel. Me alegra estar aquí, respondió Caroline. Creo que es importante que el pueblo estadounidense escuche toda la historia. Algo en su tono hizo que Rachel. Pausa. La frase historia completa tenía peso mientras las acompañaban a sus respectivos preparativos finales. Rachel le susurró a Tom. Definitivamente tiene algo planeado. Tom asintió. Bueno. Y nosotros también. Las luces del estudio se encendieron, bañándolo todo con un brillo profesional. Los operadores de cámara tomaron sus posiciones. Los técnicos de sonido hicieron los ajustes finales. Una maquilladora le dio un último toque al rostro de Rachel. 30 segundos llamaron a la directora. Caroline y Rachel se sentaron una frente a la otra. Entre ellas se extendía un campo de batalla invisible de preparación, estrategia y maniobras políticas. Ambas mujeres parecían tranquilas, pero en el fondo, ambas se preparaban mentalmente para cada escenario posible. 10 segundos llamaron a la directora. Rachel miró sus notas por última vez. Caroline tocó sutilmente la carpeta que tenía a su lado. 5-4-3. Las señales de la directora marcaron la cuenta regresiva de los segundos finales. Rachel se giró hacia la cámara con su característica expresión de seria indagación, sin darse cuenta de que en menos de 30 minutos esta entrevista daría un giro que nadie en el estudio, excepto quizás Caroline Levitt, podría predecir. Bienvenidas a una edición especial de nuestro programa, comenzó Rachel. Su voz, con el tono mesurado que la hizo famosa, nos acompaña hoy la secretaria de prensa de la Casa Blanca,
Caroline Levitt. La cámara enfocó la vista para mostrar a ambas mujeres sentadas una frente a la otra. Caroline asintió en señal de reconocimiento, con una postura recta, pero no rígida. Gracias por invitarme. Dijo que Rachel intervino sin rodeos. Empecemos con el reciente cambio de la administración en la política fronteriza. En enero, el presidente declaró que no habría cambios en el marco existente, pero para marzo vimos una revisión completa. ¿Cómo se explica esta contradicción? Era la pregunta inicial. Todos esperaban una respuesta directa y desafiante. Caroline había ensayado esta respuesta docenas de veces. Yo no la llamaría contradicción. Respondió con fluidez. Yo la llamaría una respuesta a las condiciones cambiantes cuando surge nueva información. El buen liderazgo se adapta. Rachel no se dejaba llevar tan fácilmente, pero las declaraciones fueron contundentes. El presidente dijo, y cito, no se avecinan cambios en nuestro enfoque fronterizo que no dejen margen para la adaptación. Durante los siguientes 20 minutos, intercambiaron opiniones sobre diversas políticas, salud, economía y relaciones exteriores. Con cada tema, Rachel presionó con más ahínco, presentando documentación de lo que consideraba claras contradicciones. El equipo del estudio, observando desde detrás de las cámaras, podía sentir cómo crecía la tensión. Este era exactamente el tipo de entrevista. Los espectadores sintonizaron para recibir preguntas difíciles, respuestas cuidadosas, una partida de ajedrez verbal entre oponentes hábiles, pero algo no encajaba. Caroline parecía demasiado cómoda, como si esperara algo. Sus respuestas, si bien profesionales, carecían del tono defensivo que se suele observar cuando los secretarios de prensa se veían acorralados por temas difíciles. Cuando la discusión giró hacia las recientes sanciones económicas, Rachel hizo su jugada. Hablemos del caso Gordon, dijo, refiriéndose al senador Alan Gordon, uno de los críticos más acérrimos de la administración. La semana pasada, presentó documentos que sugerían que la administración engañó al Congreso sobre el impacto de estas sanciones. Estas acusaciones son graves. Rachel abrió una carpeta y sacó varias páginas de lo que parecían ser análisis financieros. Según estos informes que el senador Gordon hizo públicos, su oficina conocía los posibles impactos negativos en Estados Unidos. Fabricación, pero ocultó esa información deliberadamente. ¿Cómo responde? Hubo un breve momento de silencio. Cualquiera que estuviera observando de cerca podría haber notado la leve sonrisa que se dibujó en el rostro de Caroline antes de responder. Caroline dijo con calma. Creo que es importante que sus espectadores tengan algo de contexto sobre las afirmaciones del senador Gordon. Tomó la carpeta que estaba a su lado. Sacó lo que parecía una pequeña grabadora digital. Con su permiso, me gustaría reproducir algo. Rachel dudó y asintió. Esto era inusual, pero no sin precedentes. Adelante, Caroline presionó play. Una voz masculina inmediatamente reconocible como la del senador Gordon llenó el estudio. Por supuesto, sé que las sanciones no afectarán a la fabricación. La grabación se reprodujo claramente, pero podemos darle ese giro. La administración es vulnerable en la economía si insistimos lo suficiente con esta narrativa. Sus cifras bajarán antes de las elecciones intermedias. Otra voz preguntó, aunque nuestro propio análisis muestre lo contrario, ¿a quién le importa lo que muestre el análisis? Gordon respondió, se trata de percepción. Necesitamos una historia que perdure, y esta sí. Caroline detuvo la grabación y miró directamente a Rachel. Esta conversación tuvo lugar 3 días antes de que el senador Gordon publicara esos documentos que acaba de mencionar. El estudio quedó en completo silencio, incluso los operadores de cámara intercambiaron miradas. La expresión de Rachel cambió de intensidad profesional a genuina sorpresa. ¿De dónde sacaste esta grabación?, preguntó. Fue captada durante una reunión en la Embajada de Francia, donde el senador Gordon estaba hablando con su personal sin saber que el sistema de seguridad de la sala. El sistema estaba activo como parte del protocolo diplomático.
Esas grabaciones se compartieron con nuestro equipo de seguridad nacional. Rachel se tomó un momento para procesar lo que acababa de escuchar. Su equipo de investigación había pasado semanas construyendo un caso en torno a las acusaciones de Gordon. Si esta grabación era auténtica y ella no tenía motivos para creer que no lo era, socavaba por completo esa narrativa. ¿Tienen verificación de que esta grabación es genuina?, preguntó. Para ganar tiempo y recalibrar la autenticación completa de 3 fuentes independientes, respondió Caroline, sacando documentos adicionales y 2 grabaciones más de reuniones posteriores donde se discutieron estrategias similares. Rachel miró los documentos que Caroline le entregó y los escaneó rápidamente. Su productora hacía gestos frenéticos desde detrás de la cámara, pero Rachel no miraba en esa dirección. ¿Están diciendo que el senador Gordon engañó deliberadamente al público sobre estas sanciones? Rachel aclaró que yo no estoy haciendo esa afirmación. Caroline dijo, la grabación habla por sí sola. Quizás por primera vez en su carrera en la radio, Rachel Maddow se quedó momentáneamente sin palabras. Había construido su reputación con una investigación y preparación exhaustivas, pero de alguna manera, esta información crucial había eludido por completo a su equipo. Bueno, dijo finalmente Rachel con un leve movimiento de cabeza, esto sin duda cambia el contexto de nuestra conversación. Y entonces, para sorpresa de todos, especialmente del equipo del estudio, que nunca había visto esto antes, Rachel empezó a reír, no nerviosa, sino con sincera apreciación. Debo decir, señorita Levitt, en 25 años de periodismo, pocas veces me han pillado tan desprevenida. Caroline se permitió una pequeña sonrisa. La verdad a menudo nos sorprende. Podrías haber empezado con esto, señaló Rachel, todavía riéndose entre dientes por el giro inesperado. ¿Lo habrías creído sin haber escuchado el contexto primero?, preguntó Caroline. Rachel lo consideró y luego negó con la cabeza. Probablemente no fue una buena interpretación. El productor estaba señalando frenéticamente que debían hacer una pausa, pero Rachel levantó una mano para detenerlo. El momento era demasiado genuino para interrumpir. Entonces, dijo Rachel, dejando a un lado sus notas originales, deberíamos tener una conversación seria sobre qué nos dicen realmente estas grabaciones sobre los mensajes políticos frente a la realidad política. Caroline asintió. Su expresión cambió de táctica a reflexiva. Creo que el pueblo estadounidense lo agradecería, respondió. Y con ese simple intercambio, lo que había comenzado como una entrevista política estándar se transformó en algo mucho más valioso. Una conversación honesta sobre la brecha entre las declaraciones públicas y las realidades privadas en Washington. La cara de asombro de los productores lo dijo todo. Así no era como se suponía que debían ser las entrevistas políticas. A través de sus auriculares, ya estaba recibiendo mensajes de los ejecutivos de la cadena. Algunos confundidos, otros emocionados por el inesperado drama que se estaba desarrollando. En vivo. Rachel se inclinó hacia adelante en su silla. Sus notas dejaron de lado. El cuidadoso guión que había preparado se había vuelto irrelevante ante esta nueva información. Déjenme asegurarme de que entiendo correctamente, dijo el senador Gordon, mientras afirmaba públicamente tener pruebas de que la administración engañó al Congreso, reconocía en privado que sabía que eso no era cierto. Eso es lo que indica la grabación. Caroline respondió, ¿y hay más? Rachel preguntó, Caroline asintió. 2 más relevantes para esta situación específica. Le gustaría escucharlos. El productor hizo una señal frenética desde detrás de la cámara, dibujando con el dedo. En su garganta, la señal universal para cortar. Se suponía que debían cortar para los comerciales hace 2 minutos. Rachel lo ignoró por completo. Sus instintos periodísticos anulaban la agenda planificada. Sí, lo haría, dijo. Caroline reprodujo la segunda grabación. Esta vez, era el senador Gordon de nuevo hablando con lo que parecía un grupo de simpatizantes en un evento privado. Créanme, su voz resonó con claridad.
Para el próximo mes los tendremos a la defensiva sobre estas sanciones. ¿Tenemos toda una estrategia planeada?, preguntó una voz de mujer. ¿Pero qué hay del informe de empleo que muestra el crecimiento de la manufactura? Digamos que esas cifras están manipuladas. Gordon respondió con una risa. ¿Quién va a comprobarlo? La mayoría de la gente solo lee los titulares. En fin, cuando la grabación terminó, Rachel negó levemente con la cabeza y, para sorpresa de todos, comenzó a reír de nuevo, no con burla, sino con una especie de genuino aprecio por la jugada política que acababa de presenciar. Bien jugado, señorita Levitt, dijo. Bien jugado. De hecho, los operadores de cámara se miraron entre sí. En todos sus años trabajando con Rachel Maddow, nunca la había visto reaccionar así. Sus entrevistas eran conocidas por su intensidad, su seriedad, no por momentos de risa inesperada. Ya sabes, Rachel siguió recomponiéndose. La mayoría de los secretarios de prensa habrían negado nuestras acusaciones o dado una respuesta evasiva cuidadosamente redactada, pero trajiste recibos. Caroline se permitió una pequeña sonrisa. Creo en tratar con hechos y el hecho es que a menudo hay una brecha significativa entre lo que los políticos dicen públicamente y lo que saben en privado. Rachel preguntó con insistencia. Caroline asintió sin dudarlo. No pretendo tener autoridad moral para mi administración. Simplemente abordo esta acusación específica con pruebas. El productor había desistido de intentar hacer comerciales. Esto era oro para la televisión en vivo. El tipo de momento auténtico que no se podía guionizar. Podrías haber publicado estas grabaciones en cualquier medio, observó Rachel. ¿Por qué traerlas a una entrevista que sabías que sería un desafío? Caroline consideró la pregunta, porque la credibilidad importa. Si simplemente las publicáramos, serían descartadas como edición selectiva o sacadas de contexto. Quería que se escucharan de una forma que pudiera cuestionarse y examinarse, aun sabiendo que podría ser escéptica, especialmente sabiendo que tu escepticismo les da más peso cuando reconoces su importancia. Rachel asintió lentamente. Un nuevo respeto visible en su expresión, inusualmente transparente para Washington. Por un momento, ambas mujeres parecieron olvidar que estaban en cámara. El calculado desempeño de la comunicación política se desvaneció, reemplazado por algo más inusual. Un intercambio genuino entre dos profesionales que, a pesar de sus diferencias, compartían un compromiso con sus respectivos roles. ¿Puedo preguntar?, preguntó Rachel. ¿Cuánto tiempo llevas con estas grabaciones? 3 semanas, respondió Caroline. Y esperaste este momento para usarlas. La sincronización estratégica es parte del trabajo, dijo Caroline encogiéndose de hombros ligeramente. Al igual que hacer las preguntas difíciles correctas en el momento oportuno es parte del tuyo. Rachel volvió a reír, más suavemente esta vez. Touche. Se giró para mirar directamente a la cámara. Necesitamos. Tómense un breve descanso. Cuando regresemos, continuaremos nuestra conversación con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Levitt, que ha dado un giro, digamos, inesperado. En cuanto se marcharon, el estudio estalló en un caos controlado. El productor corrió hacia Rachel, hablando rápido y gesticulando con su portapapeles. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó. Esto se salió completamente del guión. Las mejores entrevistas suelen serlo, respondió Rachel, sorprendentemente relajada. Que el equipo de investigación verifique rápidamente lo que podamos sobre estas grabaciones y avisen a la sala de control que vamos a cambiar el formato para la segunda mitad. Al otro lado del estudio, Caroline hablaba en voz baja con su asistente Lisa. «Va bien». Lisa susurró, «Mejor de lo que esperábamos». Caroline asintió. «Lo está llevando con profesionalidad». Pensé que se pondría a la defensiva o intentaría desacreditar las grabaciones. 3 minutos después, llamó al director de sala mientras los maquilladores entraban corriendo para los retoques. Rachel y Caroline se miraron fijamente. Al otro lado del estudio,
Hubo un momento de reconocimiento tácito entre ellas. Un reconocimiento de que, pasara lo que pasara después, el guión habitual se había desechado. La ventana cuando las cámaras volvieron a encenderse, la energía en el estudio había cambiado. Lo que había comenzado como una entrevista adversarial, se había transformado en algo más matizado, una conversación sobre la naturaleza de la comunicación política. Bienvenida de nuevo, dijo Rachel a la cámara. Si recién se unen a nosotros, hemos estado hablando con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y nuestra conversación ha tomado un giro fascinante. Miró directamente a Caroline. Vayamos más allá del senador Gordon, específicamente, ¿qué nos dicen estas grabaciones sobre el problema más amplio de los mensajes políticos versus la realidad política? Caroline no buscó de inmediato un tema de conversación, sino que hizo una pausa pensativa antes de responder. Nos dicen algo que la mayoría de los estadounidenses ya sospechan. Dijo que con demasiada frecuencia hay una brecha entre lo que los políticos dicen para el consumo público y lo que saben que es verdad. Fue el comienzo de una conversación que ninguna de las dos había planeado, pero una que los espectadores recordarían mucho después de que terminara la transmisión. A la mañana siguiente de la entrevista, Leavitt se despertó con su teléfono vibrando sin parar. Lo cogió de su mesita de noche y miró la pantalla con los ojos entrecerrados. Cientos de notificaciones. El estómago se le encogió al abrir la primera alerta de noticias. La grabación secreta de la secretaria de prensa de la Casa Blanca fracasa en televisión en vivo. Revisó más titulares, cada uno peor que el anterior. Los videos de la risa de Matt se habían vuelto virales de la noche a la mañana. Los presentadores de programas nocturnos ya estaban planeando segmentos enteros en torno a eso. Un titular lo llamó el momento más incómodo de la televisión política de este año. Déjenlo. Tiró el teléfono y hundió la cara en la almohada. Así no era como debía ser. La grabación debía ser su momento de triunfo. Prueba de lo que el presidente había estado diciendo todo el tiempo sobre el sesgo mediático. En cambio, se convirtió en el chiste. Su teléfono sonó. Era Dave, su adjunto. ¿Has visto las noticias?, preguntó cuando contestó. Es difícil no verlo, dijo Leavitt intentando mantener la voz firme. El presidente quiere verte a las 9. Cerró los ojos. Estaré allí. El ala oeste estaba inusualmente silenciosa. Cuando Leavitt llegó, los miembros del personal la miraron y rápidamente apartaron la mirada. En la sala de descanso, la conversación se detuvo cuando ella entró. El presidente estaba en su escritorio cuando ella entró. En la oficina oval, él no levantó la vista de sus papeles. Señor, sobre anoche, comenzó ella. Siéntese, dijo él, todavía sin mirarla. Ella se sentó con las manos cruzadas en su regazo, esperando. Usted fue a ese programa sin consultar con comunicaciones. Finalmente dijo. Entonces reprodujo una grabación que nos hizo parecer desesperados y aficionados. Señor, pensé que ese era el problema. Levantó la vista. Usted no creyó ver la oportunidad de ser un héroe y saltó sin verificar la profundidad del agua. La verdad de sus palabras le dolió. Ella había estado tan segura, tan ansiosa por demostrar su valía. Las redes sociales están teniendo un festín, continuó. Nuestros partidarios están confundidos. La prensa lo está llamando un truco. Ahora estamos a la defensiva, todo porque quería un momento viral. Lo siento, dijo ella en voz baja. De verdad creía que la grabación expondría su parcialidad. El presidente suspiró, reclinándose en su silla. Su ira pareció calmarse un poco. ¿Sabe qué es lo peor? Eres bueno en este trabajo. Realmente bueno. Conecta con la gente. Luchas por nuestro mensaje, pero eres joven y a veces se nota. Las palabras duelen más que si la hubiera despedido en el acto. ¿Qué quieres que haga?, preguntó. Arréglalo, asume el error, sin excusas. Al otro lado de la ciudad, Matt desayunaba con su productor ejecutivo, Chad.
Todavía no puedo creer que haya pasado eso, dijo Chad, sacudiendo la cabeza mientras se servía más café. Cuando ella sacó el teléfono, casi me da un infarto en la sala de control. Mado sonrió levemente. No pensaba reírme. Simplemente salió bien. Funcionó. El video ya tiene más de 5 millones de visualizaciones. Chad revisó el Twitter de su teléfono. No me canso, pero Mado no estaba celebrando. Revolvió el café pensativa. ¿Qué te preocupa?, preguntó Chad. Pero esto es una victoria. Ella miró a medio país. Ya piensa que somos élites engreídas que los menosprecian. Mi risa probablemente lo confirmó para muchos espectadores. Vamos, era sincera. Cualquiera que viera podía ver que no es así como lo van a presentar. Matto apartó su plato. La cosa es que Levitt no se equivoca en que tenemos prejuicios. Todos los tienen. El problema era pensar que la grabación demostraba algún tipo de conspiración. Chad frunció el ceño. No me digas que te sientes mal por ella. No lo sé. Mado admitió que es joven y está muy por encima de su cabeza. Recuerdo haber cometido muchos errores a su edad, pero no en televisión nacional. Al mediodía, Leite estaba frente a una sala de prensa abarrotada. Las cámaras dispararon rápidamente mientras se acercaba al podio. Había ensayado qué decir, pero tenía la boca seca. Antes de responder preguntas, empezó. Quiero abordar lo que sucedió anoche en MSNBC. La sala se quedó en silencio. Todos se inclinaron ligeramente hacia adelante. Tomé una decisión que, en retrospectiva, fue un error. La grabación que reproduje no demostró lo que creía. Lo hizo y reproducirlo sin el contexto adecuado fue poco profesional. Un reportero levantó la mano. ¿Estás diciendo que la grabación era falsa? No, era genuina, pero no probó lo que afirmé. 2 miembros del personal discutiendo ángulos de cobertura no es la prueba irrefutable. Lo presenté como otra. ¿Renunciarás? ¿Vas a dejarlo? Respiró hondo. No. El presidente ha expresado su decepción y he aprendido de esta experiencia. Ahora me gustaría pasar a las preguntas sobre política. El resto de la sesión informativa fue brutal, pero ella lo superó esa noche. Mado abrió su programa de manera diferente a lo planeado anoche. Algo inesperado sucedió en este estudio. Ella comenzó. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Levitt, reprodujo lo que ella llamó una grabación secreta que creía que demostraba el sesgo de los medios. Mi reacción. Reírse ha recibido mucha atención. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Quiero ser claro sobre algo. No me reía de la señorita Levitt personalmente. Estaba reaccionando a la brecha entre lo prometido y lo entregado, pero he estado pensando en esto todo el día. Y hay algo importante aquí que vale la pena discutir. La cámara se acercó. La relación entre cualquier administración y la prensa es naturalmente conflictiva, lo cual es saludable en una democracia, pero hemos llegado a un punto en el que no solo discrepamos sobre hechos y políticas, sino que vivimos en realidades completamente diferentes, lo cual no es saludable. Se inclinó un poco hacia adelante hoy. La señorita Levitt reconoció su error al presentar esa grabación que requirió coraje. Tal vez este extraño momento pueda ser un pequeño primer paso hacia algo mejor que la política de la trampa a la que todos nos hemos acostumbrado. Esa noche, después del peor día de su carrera, Levitt se sentó sola en su apartamento revisando las noticias. Se detuvo en un clip de la presentación de Mad de esa noche. Lo vio 2 veces. Sorprendida por el tono mesurado, su teléfono vibró con un mensaje de un número que no reconoció. Un día difícil. He estado allí. Esto pasará. Leite miró el mensaje durante un largo rato antes de finalmente escribir. Gracias, lo necesitaba. Dejó el teléfono y miró por la ventana el monumento a Washington iluminado contra el cielo nocturno. Mañana sería otra batalla, pero esta noche se permitió reconocer una simple verdad. A veces la persona que creías tu enemigo resulta ser más complicada que eso,
Y a veces la vergüenza pública te enseña más de lo que el éxito jamás podría enseñarte.